Un cordial saludo para todas las personas que puedan visualizar esta presentación, especialmente para la docente Belén Elena Gutiérrez, encargada de la asignatura Habilidades Comunicativas. Me presento, mi nombre es Viviana Andrea Ayala Delgado, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte. He denominado mi presentación por una educación que nos enseña a pensar y no a obedecer. Para abordar este importante tema, empezaré exponiendo que la comunicación ha sido una necesidad intrínseca del ser humano. Es aquí donde invito a cada uno de ustedes a remontarnos a través de la historia, del tiempo, y miramos que esta necesidad de comunicarse ha nacido desde que las primeras poblaciones han vivido en comunidad, y esto ha traído consigo grandes avances tales como buscar los medios para transmitir esos mensajes, esas ideas e incluso esos sentimientos, y de esta manera se ha ido expandiendo y explorando cada vez más hasta crear lo que hoy en día conocemos como los idiomas. Seguidamente de la aparición de la comunicación, nació además la necesidad de enseñar, ¿no?, cómo a leer y a escribir. De esta manera se idealizaron, se crearon métodos lectoescritores que faciliten la asimilación del proceso de comunicación. De esta manera se puede abordar que la comunicación principalmente nace en el contexto familiar, ¿no? En este contexto familiar, el niño va adquiriendo un desarrollo cognitivo y lingüístico, porque la familia empieza con las primeras palabras, como por ejemplo ma, pa. De igual manera, desde la gestación se puede observar que ya se viene dando ese proceso comunicativo, ya que por lo general en nuestro siglo XXI existe la estimulación temprana, donde la mamá, la familia, el papá ya le hablan a ese bebé. Entonces mirar que la comunicación nace primeramente en el contexto familiar. Posteriormente, ya ese desarrollo de la comunicación se lo dejan a cargo de la educación, ¿no?, que ha tenido un papel fundamental, ya que gracias pues a sus investigaciones, a sus avances, se ha logrado pues digamos obtener nuevos métodos que facilitan la asimilación de esos procesos complejos de la comunicación. Pero aquí es importante cuestionarnos qué tan efectivos han sido esos métodos lectoescritores para desarrollar oportunamente las habilidades comunicativas. En los métodos lectoescritores existen dos grandes grupos o dos grandes gamas, ¿no? Los métodos sintácticos y los métodos globales. Creo que los métodos sintácticos ha sido uno de los más conocidos, ya que la mayoría de personas aprendimos a leer con este método, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan? A través de la repetición y de entender esa forma sonora de las palabras, ¿no? Y de ahí vamos construyendo palabras, después oraciones y después frases para poder codificar un código, ¿no?, escrito. De esta manera, pues nosotros, por ejemplo, aprendimos con el método silábico, en donde la docente nos decía la M con la ma, la P con la pa, ¿no? A diferencia de los métodos globales que ya han sido como un poquito, digamos, más avanzados, más evolucionados, donde preparan al niño al contrario de lo sintáctico, ¿no?, a la descomposición de un todo para concluir algo específico. Entonces, de esta manera, pues aquí he dejado una pequeña frase que dice que no hay métodos lectoescritores buenos si no hay buenos docentes. Y por último, para invitarlos a un pequeño comparativo acerca de los avances que ha tenido la educación, he propuesto aquí algunas imágenes en donde en la número 1 podemos observar un teléfono
pues de última gama, ¿no? Que es lo que por lo general las personas tenemos, y un teléfono antiguo. Entonces miramos ahí que las diferencias pues se pueden evidenciar, ¿no? De igual manera, en la imagen número 2 observamos un carro azul que es de la época antigua, pues su forma, su funcionalidad, de igual se diferencia al segundo carro, que es un carro pues novedoso, con nueva tecnología, ¿no? Y por último, y la tercera imagen que quiero que reflexionemos es una aula en nuestro siglo XXI y, no es, y una aula antigua. Entonces podemos ver que las diferencias son muy mínimas, eh, proponiendo que la educación siempre ha seguido como una misma secuencia, un mismo sistema que nos ha limitado, ¿no? Las capacidades, las habilidades, cómo nosotros enseñamos y cómo también nosotros cerramos esas puertas, ¿no? A los niños y a las niñas. La educación debe impulsar la creación de seres creativos, innovadores, críticos e independientes. La educación debe impulsar la creación de seres creativos, innovadores, críticos e independientes. Después de esta breve introducción y contextualización del tema, a continuación expondré un análisis sobre el libro Tras las líneas sobre la lectura contemporánea de Daniel Cassani. Tras las líneas, Cassani. Este importante autor define que leer es comprender, y esto depende directamente de las habilidades del lector. A diferencia, ya no se define que la lectura es un proceso sistemático donde se decodifica códigos. Y aquí aparece un término muy importante, la alfabetización funcional, la cual la define como esa destreza, esa capacidad de inferir, de hacer hipótesis, de construir el significado partiendo de ese entorno y esa realidad para comprender lo implícito dentro del texto. Aquí una frase: la escritura cambia al ritmo que evolucionan las comunidades. Cassani 2006. Además, Cassani propone que cada lectura y escritura tiene, está inmerso dentro del contexto sociocultural. Es decir, que cuando alguien realiza una lectura, se debe remontar al lugar y al ambiente en donde ésta fue creada. No solamente implica en desarrollar esos procesos cognitivos, sino también de adquirir los conocimientos culturales de cada discurso. Cuando un autor escribe, refleja su punto de vista y la visión que tiene del mundo. Para comprender el componente sociocultural, expone tres elementos principales. El primero es la concepción lingüística. Este está dentro del contenido del texto. Se entiende sin importar el lugar o el momento. Se define que es estable, es objetivo, es único e independiente. Por otra parte, el concepto psicolingüístico es el entendimiento implícito que está en el texto y no necesita ser explicado para entenderlo. Es leer entre líneas, como lo define Cassani. Y por último, el concepto sociocultural es ese concepto que se origina desde lo social, teniendo aquí en cuenta la relación que surge entre texto, contexto y lector. Para finalizar y concluir, he realizado un análisis crítico sobre el lector universitario. Entonces, al iniciar la universidad, es frecuente observar dificultades como elaborar información compleja, extraer conclusiones, proponer argumentos y proponer posiciones frente a algún tema. Esto como un resultado de que por lo general se ha aprendido con un método lectoescritor tradicional que fomentaba solamente la decodificación de información. Pero ¿qué pasa?
Al iniciar con una nueva formación, se debe motivar y fomentar de manera autónoma la alfabetización funcional, donde se promueve una nueva cultura, una nueva comunidad de práctica y de aprendizaje, que además permite la comprensión de textos y posteriormente también la composición de los mismos, fomenta la discusión y los debates. ¿Qué es lo que se requiere para alcanzar esta alfabetización funcional? Tiempo, esfuerzo y dedicación. Proponer mucha y practicar mucha lectura crítica, entender que las capacidades aprendidas se construyen y se vuelven a reconstruir, ¿no? Mirar que el proceso de lectura y escritura no acaban jamás. Muchas gracias.